¿De verdad tomamos nuestras decisiones libremente o todo está determinado por nuestro cerebro y las leyes de la naturaleza? Esta es una de esas preguntas que nos atrapan porque toca algo muy personal. Cada día creemos que decidimos qué ropa ponernos, qué comer o a quién escribir un mensaje, pero la ciencia lleva décadas poniendo a prueba esta idea de libre albedrío, y lo que han encontrado no siempre es cómodo de escuchar. El concepto de libre albedrío tiene raíces antiguas, desde los filósofos griegos que se preguntaban si los dioses marcaban nuestro destino, hasta las religiones que hablan de responsabilidad moral y castigo. Pero lo fascinante es cómo la ciencia moderna se ha metido en este terreno, que parece más filosófico que empírico. Experimentos neurológicos, teorías de la física y estudios de comportamiento están reabriendo la discusión con datos que pueden incomodar. Vamos a empezar con un ejemplo clásico. En los años 70 y 80, el neurocientífico Benjamin Libet realizó experimentos que revolucionaron este debate. Él pidió a voluntarios que movieran la mano en el momento que quisieran y registró su actividad cerebral. Lo sorprendente fue que, antes de que la persona dijera «ahora voy a mover la mano», ya se detectaba en el cerebro un impulso eléctrico que anticipaba la decisión. Es decir, el cerebro había decidido antes de que el sujeto fuera consciente de decidir. Este hallazgo puso en jaque la idea de que tenemos control total. Claro, mucha gente interpretó mal estos experimentos. No es que se demostrara que el libre albedrío no existe, sino que parte de lo que llamamos decisión consciente puede ser más un resultado de procesos inconscientes. Es como si la mente racional llegara tarde a la fiesta y solo pusiera la etiqueta a algo que ya estaba en marcha. Pero esto no significa que seamos robots sin elección. Lo que sí plantea es que nuestras decisiones podrían estar influidas por factores que no controlamos del todo. Aquí entra una comparación interesante. Imagina un videojuego. Tú puedes mover a tu personaje, pero el mapa, las reglas físicas y los límites ya están programados. La libertad existe, sí, pero dentro de un marco determinado. Algo parecido sugieren algunos neurocientíficos. Quizá no tenemos una libertad absoluta, pero sí una capacidad de maniobra dentro de los márgenes que impone nuestro cerebro, nuestra genética y nuestro entorno. Y si hablamos de genética, el tema se vuelve aún más complejo. Estudios en gemelos muestran que muchos comportamientos y tendencias están influidos por la herencia. No hablamos de que esté escrito que vayas a ser de una manera exacta, sino de predisposiciones. Por ejemplo, hay genes que influyen en la impulsividad o en la capacidad de concentración. Si a eso le sumas tu entorno social, tu cultura y tus experiencias, obtienes una especie de cóctel que condiciona cómo decides, pero la clave es que condiciona, no que determina de forma absoluta. Es curioso pensar que, aunque la ciencia nos diga que hay procesos inconscientes y determinantes biológicos, seguimos viviendo nuestra experiencia como si decidiéramos libremente. Y esa sensación subjetiva importa. Porque si todo fuera un teatro sin control, ¿qué sentido tendría hablar de responsabilidad moral o de justicia? Este es un punto crucial, incluso si gran parte de nuestras acciones se inician en procesos que no controlamos. Necesitamos seguir actuando como si el libre albedrío existiera para que funcionen nuestras sociedades. Aquí quiero detenerme un segundo y deciros algo importante. Si os está gustando este tema y queréis que sigamos explorando preguntas profundas con base científica, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Es un gesto pequeño que marca la diferencia y mantiene vivo este espacio. Volvamos al tema. Más allá de la neurociencia, la física también se ha metido en la discusión. El determinismo clásico, herencia de Newton, defendía que el universo es como una máquina de relojería. Si conoces todas las posiciones y velocidades de las partículas, puedes predecir el futuro. Bajo esa visión, el libre albedrío sería una ilusión, porque todo está encadenado desde el Big Bang. Pero luego llegó la mecánica cuántica, y la cosa se complicó. A nivel microscópico, las partículas no siguen caminos totalmente predecibles, sino probabilísticos. Algunos pensaron que esto podía abrir espacio al libre albedrío, pero no es tan sencillo. Que algo sea azaroso no significa que sea una decisión libre. El azar no es libertad, es simplemente falta de control. Aún así, esta incertidumbre cuántica inspiró teorías interesantes. Hay quienes dicen que la conciencia podría aprovechar esa imprevisibilidad para introducir cierta espontaneidad en nuestras decisiones. No hay pruebas sólidas de esto, pero es un ejemplo de cómo la ciencia todavía busca huecos donde encajar la noción de libertad personal. También tenemos que hablar del impacto cultural de estas ideas. Cuando en medios se difunde que el libre albedrío no existe,
Mucha gente lo interpreta como una carta blanca para justificar cualquier acción, y eso es peligroso. Si creemos que nuestras acciones están totalmente fuera de nuestro control, se resquebraja la idea de responsabilidad. Por eso, varios psicólogos advierten que incluso si científicamente encontráramos que el libre albedrío es una ilusión parcial, socialmente necesitamos la narrativa de que somos responsables de lo que hacemos. Es una especie de contrato colectivo. Imagina el sistema judicial. No podríamos juzgar a alguien si no partimos de que podía haber elegido otra cosa. Y lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. Creemos en el esfuerzo, en la superación personal, en cambiar de hábitos. Si todo estuviera predeterminado, esas ideas perderían sentido. Por eso, la ciencia choca con una paradoja. Puede que nuestras elecciones estén condicionadas, pero la ilusión de libertad es necesaria para que la sociedad funcione. Aquí entra mi opinión personal. Yo creo que el libre albedrío no es blanco o negro, sino un espectro. Es cierto que hay impulsos inconscientes, genética y condicionamientos sociales que nos marcan, pero también existe la capacidad de reflexionar, de frenar un impulso y tomar una decisión distinta. No siempre, no en todo, pero en muchos momentos sí tenemos ese pequeño margen. Y ese margen, aunque no sea infinito, es suficiente para hablar de libertad práctica. Para darle un toque curioso, os cuento un experimento mental que usan algunos filósofos. Imagina que pudieras rebobinar el universo al mismo punto exacto y dejarlo correr otra vez. ¿Harías? Lo mismo, si todo está determinado, el resultado sería idéntico. Pero si existe algún grado de libertad genuina, podría haber variaciones. Esta idea parece ciencia ficción, pero refleja muy bien la duda de fondo. Y hablando de ciencia ficción, fijaos en cómo este debate ha inspirado películas y series. Desde Matrix, donde la pregunta es si nuestras elecciones son reales o programadas, hasta Black Mirror, que explora cómo la tecnología puede manipular nuestras decisiones. Estas obras nos atraen porque, aunque el libre albedrío suene abstracto, lo sentimos en carne propia cada día. Chicos, solo una cosa rápida antes de seguir. Hacerte miembro del canal cuesta menos de €1, solo 0,99 € al mes. Y de verdad me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Además, tendrás prioridad en comentarios, acceso anticipado, menciones y vídeos exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos los que se unan, porque con su apoyo, este canal puede seguir creciendo. Volviendo al terreno científico, otro aspecto fascinante es cómo el libre albedrío se relaciona con la psicología del hábito. Muchas de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino rutinas automatizadas. Desde cepillarnos los dientes hasta revisar el móvil nada más, despertarnos. Aquí el libre albedrío parece brillar por su ausencia, porque actuamos en piloto automático. Pero la clave está en que, si podemos intervenir para cambiar esos hábitos, puede costar sí, pero no es imposible. Y ese esfuerzo consciente es una muestra de que, aunque tengamos condicionantes, no somos prisioneros totales. En la evolución humana también encontramos pistas interesantes. Los antropólogos señalan que nuestra capacidad de tomar decisiones colectivas, de planear y coordinar, fue crucial para sobrevivir. Si solo reaccionáramos de forma automática, no hubiéramos construido sociedades tan complejas. Así que, incluso si el libre albedrío no es absoluto, el grado de flexibilidad mental que tenemos nos diferencia como especie. Y ojo, aquí hay otra curiosidad. Algunos animales muestran comportamientos que podríamos interpretar como elecciones libres. Por ejemplo, ciertos primates deciden cooperar o no en tareas grupales, y algunos pájaros cambian su estrategia de canto para atraer pareja. No sabemos si eso es libre albedrío como tal, pero demuestra que la frontera entre lo instintivo y lo elegido no es tan clara. Ahora bien, ¿qué pasa cuando introducimos la inteligencia artificial en este debate? Muchos expertos dicen que la IA toma decisiones, pero basadas en algoritmos. No hay conciencia detrás. Sin embargo, para nosotros, esas decisiones pueden parecer libres, porque la máquina responde de manera no siempre previsible. Esto nos lleva a preguntarnos si nuestra propia mente funciona como un algoritmo biológico extremadamente complejo. Si es así, ¿qué nos diferencia realmente de una máquina? El impacto de este debate en nuestra vida cotidiana es mucho más profundo de lo que parece. No se trata solo de discusiones filosóficas, sino de cómo entendemos nuestras decisiones, nuestras metas y hasta nuestra salud mental. Pensemos en el campo de la psicología clínica. Muchas terapias parten de la idea de que las personas pueden cambiar. Si no hubiera ningún margen de libertad, todo intento de modificar un comportamiento sería inútil. Sin embargo, sabemos que con esfuerzo, apoyo y estrategias adecuadas, una persona puede dejar una adicción, superar un trauma
o aprender a controlar su ira. Esto muestra que, aunque haya condicionamientos muy fuertes, hay espacio para la acción consciente. Ese espacio, aunque no sea total, es lo que la mayoría llamamos libre albedrío. Un ejemplo muy ilustrativo lo vemos en los programas de rehabilitación. Una persona con una fuerte dependencia al alcohol tiene una base biológica y psicológica que empuja hacia el consumo. Pero hay individuos que logran cambiar. ¿Por qué? Porque en algún punto ejercen esa capacidad de elegir diferente, aunque sea con ayuda externa. Aquí el libre albedrío no es absoluto ni mágico, pero existe como posibilidad real. Otro ámbito donde este tema explota es en la educación. Si los estudiantes fueran simplemente receptores pasivos de determinismos biológicos, enseñar no tendría sentido. Sin embargo, la experiencia nos dice que el esfuerzo, la motivación y la práctica marcan diferencias enormes. Claro que hay limitaciones individuales, pero también hay márgenes de acción. La escuela, la familia y la sociedad trabajan precisamente para ampliar ese margen. En este punto conviene hablar del famoso efecto mariposa. Este concepto, originado en la teoría del caos, dice que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden generar grandes diferencias a largo plazo. Aplicado al libre albedrío, podría significar que una pequeña decisión, aunque esté condicionada, abre caminos distintos. Decidir leer un libro, apuntarte a un curso o hablar con alguien en un momento concreto puede transformar toda tu vida. Esto añade un toque poético al debate, porque aunque no seamos totalmente libres, nuestras pequeñas elecciones pueden desencadenar consecuencias enormes. También es fascinante la conexión con la moralidad. Muchas religiones y filosofías se sostienen sobre la idea de que somos responsables de nuestros actos. Si se eliminara por completo el libre albedrío, se tambalearían conceptos como culpa, arrepentimiento y redención. Incluso, el perdón tendría menos sentido. En cambio, aceptar un libre albedrío parcial nos permite mantener la idea de responsabilidad, pero con una mirada más compasiva. Entendemos que alguien actúa condicionado por factores que no controla, pero aún así, reconocemos que existe cierto margen para actuar diferente. Aquí aparece otra reflexión. Si entendemos que nuestras decisiones están influenciadas por factores invisibles, podríamos volvernos más humildes. Tal vez juzgamos a otros con demasiada dureza sin pensar en su contexto. Al mismo tiempo, saber que tenemos algún grado de libertad nos anima a no rendirnos. Es un equilibrio entre comprender las limitaciones y aprovechar las oportunidades. Y hablando de oportunidades, quiero aprovechar este momento para recordaros que si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo contenido. Así apoyáis el canal y os aseguráis de no perderos nada de lo que viene. Sigamos con un giro interesante. La neurociencia no solo cuestiona el libre albedrío, también estudia cómo podemos fortalecerlo. Hay investigaciones sobre la fuerza de voluntad que muestran que se puede entrenar como un músculo. Practicar la autorregulación en pequeñas cosas, como no mirar el móvil constantemente, ayuda a desarrollar control en decisiones más grandes. Esto conecta con la idea de que, aunque haya impulsos inconscientes, podemos aprender a modularlos. Un caso curioso son los experimentos con retraso de gratificación. Seguro conocéis el famoso test del marshmallow, donde a los niños se les daba la opción de comer una golosina inmediatamente, o esperar para recibir dos. Los que lograban esperar, años después, mostraban mejores resultados académicos y profesionales. Aunque el estudio tiene matices y críticas, ilustra cómo la capacidad de resistir impulsos puede cambiar tu vida. Aquí vemos un libre albedrío entrenado, no absoluto, pero sí significativo. Otro terreno donde este debate gana relevancia es en la política y la economía. Si creemos que todo está determinado, podríamos caer en posturas fatalistas. Pero si aceptamos que existe un margen de decisión, incluso bajo condiciones difíciles, podemos diseñar políticas que fomenten la libertad real de las personas. Por ejemplo, mejorar la educación, garantizar acceso a recursos o dar apoyo psicológico. Todo esto amplía el espacio donde el libre albedrío puede operar. En la cultura popular también encontramos un eco constante de estas ideas. Piensa en sagas como Terminator o Westworld. Ambas juegan con la idea de seres que creen decidir, pero en realidad siguen un programa. Esa tensión entre determinismo y libertad es un motor narrativo muy potente, porque nos refleja a nosotros mismos. Nos identificamos con personajes que luchan por romper cadenas invisibles, porque en el fondo todos sentimos que tenemos límites, pero queremos creer que podemos trascenderlo. Personalmente, creo que el libre albedrío es una construcción útil, tanto individual como social. Aunque la ciencia nos diga que muchos procesos son inconscientes
o determinados, necesitamos creer en nuestra capacidad de decisión para vivir con sentido. Si pensáramos que todo está escrito, perderíamos motivación. En cambio, aceptar que existe un margen, aunque sea pequeño, nos impulsa a mejorar. Es como jugar una partida con reglas ya dadas, pero sabiendo que la estrategia que elijas puede cambiar el resultado. Otra reflexión importante es que incluso si el libre albedrío fuera una ilusión, sería una ilusión poderosa. Nos ayuda a sentirnos agentes de nuestra vida, a responsabilizarnos y a proyectar futuro. Y, como decía el psicólogo William James, a veces lo que creemos tiene más impacto que lo que es objetivamente cierto. Creer en la libertad puede hacerte actuar con más energía y determinación. Hay además un lado inspirador. El hecho de que la ciencia nos muestre condicionamientos no debería desanimarnos, sino animarnos a conocerlos para usarlos a nuestro favor. Si sé que mi cerebro tiende a procrastinar, puedo crear estrategias para evitarlo. Si sé que mi genética me predispone a ciertos hábitos, puedo trabajar más en esos puntos débiles. Esa combinación de autoconocimiento y esfuerzo es, en mi opinión, la mejor prueba de que el libre albedrío, aunque limitado, tiene un papel real. Y no olvidemos algo esencial. Gran parte de nuestra identidad se construye sobre la idea de que elegimos. Decidimos nuestra carrera, nuestras amistades, nuestras pasiones, incluso si parte de eso estuviera influido por factores invisibles. La vivencia subjetiva es real. Y al final, la vida no se mide solo en datos científicos, también en cómo la experimentamos. Para cerrar este recorrido, quiero dejaros con una idea que a mí me resulta muy motivadora. Puede que el libre albedrío no sea absoluto. Puede que estemos rodeados de condicionamientos biológicos, sociales y culturales, pero siempre queda un resquicio. Ese momento en el que decides dar un paso distinto, probar algo nuevo, decir que no o que sí. Ese pequeño margen puede parecer insignificante, pero es donde reside gran parte de nuestra humanidad. Quizá no somos completamente libres, pero tampoco estamos completamente atrapados. Vivimos en ese punto intermedio, donde la conciencia, el conocimiento y la voluntad nos permiten esculpir nuestra vida. Aunque el bloque de mármol ya venga con ciertas vetas, y ahí está la belleza de todo esto.